Doctor Peralta, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Doy lugar a esta sesión de audiencia. Corresponde para emitir pronunciamientos sobre las pretensiones cruzadas que en su oportunidad han sido debatidas. Quiero pedir a las partes solamente unos 10 minutos. Quiero encuadrar la resolución para emitirla y, si es posible, notificarla en el acto. Pido solamente 10 minutos, ¿no? Suspendo la audiencia por 10 minutos. Doctor, no hay problema, no hay problema. Listo, doctor. Muy bien. Está presente el Ministerio Público, ¿verdad? No lo vi. ¿Podría acreditarse? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes con los abogados presentes. El Alcózar Salas, Fiscalía, fiscal adjunto del segundo despacho supraprovincial corporativo de corrupción de funcionarios, doctor, con los demás datos consignados en ley. Está bien, gracias. Letrado. Muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señor representante del Ministerio Público. Por la defensa del ciudadano Vladimir Roy Cerrón Rojas, el letrado Víctor Manuel Peralta Miranda, con registro 41498 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y con demás datos ya consignados en auto, señor juez. Gracias. Señor fiscal, solo una pregunta. En cuanto a los tipos penales que se desarrollan para este caso, ¿además incluye organización criminal o solamente está en colusión con otros delitos funcionariales? Organización criminal y asociación, diré, colusión agravada. Está bien. Está bien, gracias. Entonces hoy es Lima, 2 de diciembre del 2024. La resolución apenas la emito, firmo el acta y se publica. Así es. Ante este juzgado nacional se presenta las siguientes pretensiones cruzadas. La petición formulada por la Fiscalía, que a través de la revocatoria de la comparecencia con restricciones se imponga la prisión preventiva al ciudadano Vladimir Roy Cerrón Rojas, y la petición de la defensa técnica del aludido ciudadano para que se imponga la comparecencia simple. Todo en el marco del proceso penal que se le sigue por los delitos de colusión agravada, organización criminal y otros, en agravio del Estado. Como lo he hecho en otros casos, voy a plantear interrogantes que me parece que es la mejor manera para poder justificar mi decisión. El juzgado identifica 4 temas que permitirán el desahogo de las instituciones jurídicas que se presentan en el presente proceso penal, más específicamente en el incidente en que las partes han formulado las pretensiones cruzadas. La primera pregunta es: ¿la institución jurídica de la revocatoria del artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, en la comparecencia con restricciones por prisión preventiva peticionado o peticionada al procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas, es equiparable a la institución jurídica de la variación del artículo 255, inciso 2 del Código Procesal Penal? Cierro ahí con signo correspondiente. Segunda pregunta: ¿es posible imponer la prisión preventiva a través de la revocatoria de la medida de coerción personal cuando existe un previo apercibimiento fiscal o judicial? Tercera pregunta: ¿la condición de no habido que tenga el procesado en un proceso penal distinto justifica que en la presente causa incumplan las reglas de conducta de la comparecencia con restricciones que se le impuso? Y por último, ¿es viable que el Tribunal Superior, me refiero al Tribunal de Apelaciones de este sistema, exija presupuestos distintos al fijado en el principio del stare decisis de la Corte Suprema cuando se aborda la revocatoria de la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva? El análisis se desarrolla del siguiente modo. 1. Las peticiones cruzadas expuestas por las partes procesales, como se dijo antes, se produce en la etapa de investigación preparatoria en la que la Fiscalía busca, se imponga, a través de la revocatoria de comparecencia con restricciones, la prisión preventiva del procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas, según el escrito con número de ingreso 20.790-2024. Mientras que la defensa técnica, a través de la variación, busca la imposición de comparecencia simple, según a su escrito con número de ingreso 2.994-2024. Es de recordar que el procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas en esta causa está libre y, como lo dijo su abogado defensor en audiencia pública en respuesta ante la petición fiscal, está a buen recaudo. Es decir, se desconoce su paradero.
al que la Fiscalía, con independencia de las evidencias que presenta, agrega que es un hecho notorio. Según el orden expuesto, las partes presentan pretensiones cruzadas, esto ya lo dije. La primera pretensión es la revocatoria, que se encuentra regulado en el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, que señala: si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal o juzgador del caso, se revocará la medida y se dictará prisión preventiva. El precedente de la Corte Suprema de nuestro país, según la apelación 24-2024 de la Sala Penal Permanente, que data del 5 de febrero del 2024, está referido a la situación del magistrado del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos. Bueno, lo conoció la Suprema, pero el caso ya está aquí en el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional junto a José León Luna Gálvez. Bueno, solamente para ubicar el contexto. En esa fecha, en mi caso, he leído cada una de las líneas de esa jurisprudencia y debo resaltar el fundamento jurídico 10º. En ella se indica lo siguiente: cómo, es decir, la Suprema ha interpretado este constructo o esta institución jurídica de la revocatoria. ¿Qué es lo que dice la Suprema respecto a la revocatoria? Lo siguiente: el legislador ha previsto fijar la prisión preventiva ante el incumplimiento de las restricciones impuestas, y es que el quebrantamiento de estas pueden incidir, según sea el caso, en el peligro de fuga o de obstaculización, cuya observancia comprobada objetivamente pueda sustentar la fijación de la medida cautelar de carácter personal gravosa. Lo que menciono es muy importante porque más adelante voy a desarrollar cuando se da el conflicto de interpretaciones entre la Corte Suprema de la República con la Sala de Apelaciones y cómo, en todo caso, el juzgado se orienta entre uno y otro. De este modo, para la Judicatura, la Corte Suprema no impone más presupuestos en sintonía e interpretación con el mandato de ley, que es la sola verificación del incumplimiento de las restricciones impuestas. No hay nada más que decir en este caso. Por su parte, la institución jurídica de la variación es esgrimida por la defensa técnica de Vladimir Roy Cerrón Rojas. Tiene como regulación el artículo 255, inciso 2 del Código Procesal Penal, que es distinto a la norma, en todo caso, a la ley invocada en el pedido fiscal, que señala lo siguiente. Esta es otra redacción: los autos que se pronuncien sobre la medida son reformables aún de oficio, aun cuando varíen los presupuestos que motivaron su imposición o rechazo. En ella, en esta última, se verificará cuáles son los elementos de convicción que deban analizarse, porque es la parte interesada, me refiero a la persona que lo postula, quien menciona dicho cambio. Evidentemente, eso no lo va a efectuar el juez, supliendo la labor del postulante o solicitante o peticionante, porque aunque el sistema aún discutido sea considerado acusatorio garantista, no le otorga al juez un papel de intromisión cuando puede colisionar con la estrategia de cada parte del proceso penal. 2. La resolución judicial que impuso la medida de comparecencia con restricciones al procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas es la número 1, de fecha 19 de enero del 2017. Algunas de las reglas de conducta constituyen: A, no sentarse en el lugar del domicilio donde reside sin autorización del juez, y B, tiene la obligación de presentarse cada 30 días al control biométrico en la avenida Bancay y registrar cada 30 días su asistencia. En ambas se indicó bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento de esta regla de conducta, facultará al Ministerio Público que se solicite la revocatoria de la comparecencia. En lugar, podrá dictarse una medida más gravosa. Es la prisión preventiva. La Fiscalía ha sostenido en el proceso que el procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas no fue encontrado por el fiscal en la dirección ubicada en la avenida Arequipa, 1480, 1492 y la calle Manuel Segura, 163-167-171, departamento 1549, urbanización Santa Beatriz, distrito del Cercado de Lima. Es más, se ha entrevistado con el ciudadano Juan Carlos Zapata,
Preciado con DNI 44142207, que es conserje del edificio, como una llamada por anexo, y se ha manifestado que en ese lugar no vive el referido procesado, Cerrón Rojas. Esto se puede ver desde folio 257 al folio 298. Más si se tiene en cuenta el oficio 1926-21024, hay una serie de siglas, Interpol de PINPRO, suscrito por el jefe de la Oficina Nacional de Interpol Lima, que señala que el procesado Cerrón Rojas pretendía fugar por los pasos o zonas fronterizas limítrofes sin control migratorio. En lo referido al control biométrico incumplido por el procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas, se acredita con el reporte que obra de folios 1137 a 1139 del 15 de febrero de 2017 y con el reporte 1129 a 1134 de fecha 10 de julio del 2017, situación que no ha sido negada por la defensa técnica, por su defensa técnica durante la audiencia pública, oral y contradictoria, quien ha sostenido que su representado afronta otro proceso penal que le es desfavorable y tiene que ponerse a buen recaudo. Esta específica situación no le permite cumplir con las reglas del presente, en el presente caso. Luego ensaya el convencimiento judicial cuando indica que no es razonable o proporcional que se exija el cumplimiento de las referidas reglas por las limitaciones que actualmente afronta, como puede leerse de su escrito con número de ingreso 23.994-2024, cuando en la página 6 de ese escrito en folios 1152 expuso que al tratarse de una condena arbitraria le asiste el derecho de preservar su libertad. Queda claro que la petición de la Fiscalía, como revocatoria de la medida de coerción personal, no exige que se analicen nuevos elementos de convicción, por más que lo haya invocado innecesariamente el ente requirente de la Fiscalía para el caso, que, según entiendo, lo hizo por una falta de claridad sobre la materia jurídica que no debe ser ajeno a ningún juez, aunque esto no le resta el valioso contenido justificatorio, tanto el escrito como lo que oralizó en audiencia pública, siempre sobre la revocatoria de la medida de coerción. Es claro que la contraparte, me refiero a la defensa de Vladimir Cerrón Rojas, no fue sorprendida o se haya mostrado confundido ante la petición fiscal, pues bastaría dar una lectura de su escrito de apelación que realizó ante la primera decisión, la prisión que fue anulada, del sexto juzgado nacional, con el escrito según número de ingreso 30.732-2024, en la que señaló en su página 8 estar en desacuerdo con la revocatoria. Y esto lo resalto, claridad en cuanto a lo que se peticiona. No cabe obviarla. Algunas líneas dejan en claro esta situación, como cuando indica incumplimiento sí hay, pero no fue con fines o con intención de obstaculización procesal, siendo que en el caso de autos se tiene que el incumplimiento no es con ningún fin de obstaculizar el proceso. Entonces, ese mismo elemento por escrito me deja en claro de que sí comprendió cuál era la petición fiscal de revocatoria. Como se dijo antes, parece un poco reiterativo, pero es importante, como se dijo antes, la variación de las medidas de coerción recogido en el artículo 253 del Código Procesal Penal no es equiparable a la revocatoria de una medida de coerción como lo determinó la Corte Suprema, que definió qué debe entenderse por revocatoria. Se dijo en la apelación 24-2024 de la Sala Penal Permanente, que data del 5 de febrero del 2024, ya lo cité hace un momento, que es del ex integrante del Consejo Nacional de Magistratura, se centra por antonomasia solo en verificar el incumplimiento de la regla de conducta, que para el caso se han incumplido dos de ellas, debidamente acreditadas. Uno, que desde la resolución 1, específicamente porque el procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas se ausentó del lugar donde vive, debido a que hasta el día de hoy no es ubicable por cualquier autoridad nacional y porque mostró su deliberada omisión a las reglas judiciales. De no registrar su asistencia como le fue impuesto. En palabras simples o palabras llanas, muestra un total desprecio a los mandatos judiciales desde una concepción errónea de preservación de su libertad que le es ajeno a este caso o proceso. Incumplimiento que no data desde la emisión de una sentencia condenatoria en su contra, sino desde la fecha de omisión de la firma de control biométrico de febrero y julio del 2017, más aún cuando tiene un apercibimiento del Tribunal de Apelaciones, según la resolución número 5
de fecha 4 de mayo del 2022 que le señaló, exhorta al investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas a fin de que en lo sucesivo cumpla con las reglas de conducta conforme correspondan bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento revocarse la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva, previo requerimiento del fiscal y su evaluación corresponde a cargo del juez. Esto está en folios 1099. Lo que fue mucho, y esto fue mucho antes de la emisión de la referida sentencia condenatoria que data del año 2023, de que el abogado no ha sabido refutar esta simple mención cronológica del que solo se limitó a reiterar en los debates la preservación de su libertad. 3. Una de las formulaciones de interrogación que tiene la judicatura es ¿cuál es el fin de la imposición de una medida cautelar? El artículo 253, inciso 3 del Código Procesal Penal, que lo establece el legislador, señala que es una restricción de un derecho fundamental que tiene lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario. ¿Para qué? Evitar peligro de fuga y peligro de obstaculización. De modo que si el procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas se le impuso regla de conducta, estuvo destinado a neutralizar un peligro procesal y esas reglas no son cumplidas deliberadamente, corresponde asegurar su presencia para las etapas procesales, sobre todo cuando tengan que resolverse su situación jurídica, como es en la etapa de juzgamiento. Que de modo muy similar, y para esto voy a agenciarme de una ilustración del Tribunal Constitucional Español, señala que una medida cautelar tiene como fin asegurar la disponibilidad del imputado con miras a una sentencia que eventualmente pueda dictarse en su contra, impidiendo de este modo que dicho sujeto pasivo de la imputación pueda sustraerse a la justicia, pues invocando a Banacloche Palau, Sarsagelos, en un texto llamado Aspectos Fundamentales del Derecho Procesal Penal. No es negado que se ha impuesto un apercibimiento judicial al procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas a través de la resolución 5 de fecha 4 de mayo del 2022, por el que se le apercibió cumplir con la regla de conducta. Entonces, se cumple con la ley, que exige, según el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, la existencia de un previo requerimiento realizado por el fiscal o juzgador del caso. La proporcionalidad requerida para la medida impuesta, para que esta medida impuesta no resulte arbitraria, es comprobable judicialmente, porque, y resalto esto, no es la primera vez que se incumple la regla de conducta, ya que en una oportunidad anterior también se ausentó de su domicilio, que en palabras de la Sala de Apelaciones, como he podido leer en folios 1084, se dijo, el procesado Vladimir Cerrón Rojas no contaba con autorización judicial para viajar a la ciudad de Lima. No obstante, lo hizo. Y cuando se analizó el principio de proporcionalidad, me llamó mucho la atención cuando se ha manifestado por parte de estos mismos magistrados de la tercera sala penal de apelaciones. Dice lo siguiente, es proporcional que se declare infundado el requerimiento de revocatoria, sin perjuicio de exhortar al investigado que lo cumpla. Esto da lugar a preguntarse por el juzgado en cuántas oportunidades debe exhortarse a un procesado para cumplir con la regla de conducta. La ley y la jurisprudencia exigen actuar por lo general en aplicación del principio de proporcionalidad. Atienza en este texto que se denomina sobre razonamiento judicial, Palestra, Lima, 2017, en la página 30, señala que este principio es inevitable recurrir en ciertos casos para fijar pautas de racionalidad que lo alejen de arbitrariedad. Me gustó la fraseología porque es claro para, en todo caso, centrar el tema de las exhortaciones. Si eso es así, el antecedente de exhortación por incumplir, vamos a marcar esto, así, por incumplir la regla de conducta es suficiente para revocar una medida de coerción. Si no, podría peligrosamente significar, como lo dijo la Fiscalía en su apelación, he leído su apelación también de la resolución que en su oportunidad se declaró nula la prisión preventiva, en 1097. Una suerte de marcha en los imputados actúen libremente a pesar de encontrarse bajo regla de conducta. Es impactante, al menos esta significación de marcha blanca para los procesados, que en todo caso no cumplen la regla de conducta, y que en su caso
hace más cuestionable el sistema de la administración de justicia del país. Otra de las formulaciones que ha efectuado la judicatura, en todo caso ha efectuado es, sí, la condición de no habido, como le denomina el abogado defensor al procesado Vladimir Roy Cerrón Rojas, en otro proceso penal donde tiene sentencia condenatoria, justifica que en la presente causa no se cumplan las reglas de comparecencia con restricciones. Es claro que cuando se trata de privaciones de la libertad, el asunto se torna en una amplia discusión. No solo en nuestro sistema procesal, sino en el derecho comparado. He considerado ilustrativo esta fraseología. El derecho penal, o hay un doble objetivo de la justicia penal, que es que la culpa no escape y que la inocencia no sufra. Esto se dijo en un caso denominado Berger versus United States 295 US. De modo que la forma de garantizar este objetivo va de la mano con la medida de coerción personal que en el presente caso la defensa técnica de Cerrón Rojas, encubiertamente a través del principio de proporcionalidad, expone que no es razonable que se exija cumplir con la regla de conducta de la comparecencia con restricciones en el presente expediente cuando se ha puesto a buen recaudo en un proceso penal distinto y alude a una causa con sentencia condenatoria. Sin embargo, ni la ley ni la jurisprudencia hace diferencias como lo realiza desventajosamente la defensa de Vladimir Cerrón Rojas, y es lógico que las consecuencias del comportamiento o de sus actos en un expediente distinto repercutan en el presente caso sin que exista justificación alguna del incumplimiento de las reglas de conducta, a lo que se llama igualdad ante la ley y en aplicación de la ley. Todos son medidos por igual. Concluyendo así, por mi parte, a cargo de este juzgado nacional, por la revocatoria de la comparecencia con restricciones, por la prisión preventiva por el plazo requerido por el fiscal, para que garantice la sujeción al proceso durante los estadios procesales pendientes de desarrollar. 5. Uno de los aspectos que está pendiente de exponer, ante la pregunta que formulé, está referido al impacto entre las diferencias en la interpretación de la revocatoria de la medida de coerción, específicamente en la comparecencia con restricciones por prisión preventiva del artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque tanto el Tribunal de Apelaciones de este sistema especializado, tercera sala penal, se contradice, colisiona con el pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, pues en el caso de la máxima instancia, la Corte Suprema, no se exige que se analice los graves y fundados y elementos de convicción. En este incidente, para determinar el nivel de sospecha que proviene de la resolución anterior. Mejor dicho, la que impuso la comparecencia con restricciones, como si fuera una suerte de variación de la medida, que sí lo exige nuestro Tribunal de Apelaciones de este sistema. Y me llama la atención porque es el mismo colegiado de este sistema nacional que no le ha exigido estos específicos presupuestos cuando resolvió, a través de la resolución número 5, declarar infundada la revocatoria y comparecencia con restricciones. Mejor dicho, la resolución que fue emitida por el juez del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional fue declarada nulo porque no se analizaron los elementos de convicción para determinar el nivel de sospecha. Bueno, pero eso no lo he hecho en la resolución anterior, cuando declara infundada también otra revocatoria similar. Me genera una duda en este nivel si me encuentro ante un overruling o cambio de precedente. Esa falta de desarrollo y pautas claras sitúan, sumado al razonamiento del principio del stare decisis, inclinarse por la jurisprudencia de la Corte Suprema. No es la primera vez que hago mención de este principio que debo entenderlo como los fallos o decisiones judiciales
pasadas guían a las Cortes cómo decidir en casos futuros. Tal vez una buena opción de entendimiento cómo opera este principio de la Corte Suprema, es decir, como una suerte de sol en la Corte Suprema que ilumina a la misma instancia de modo horizontal y a las demás instancias de modo vertical, puedo entenderlo con un ejemplo en el derecho comparado. Cuando se resuelve el caso de Roe versus Wade, 410 US 113, 1973, se habló que el principio de privacidad es un derecho implícito de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Al día de hoy, esto ha quedado derogado o reemplazado en el caso Doe versus Jackson Woman Health Organization 142-2228 del año 2022, que está referido al derecho a la privacidad. Sin más que señalar sobre el stare decisis, me parece importante en este momento manifestar que tiene intereses claros. Protege los intereses de aquellos que han tomado medidas basándose en una decisión anterior, reduce los incentivos para desafiar precedentes establecidos, ahorrarle a las partes y a los tribunales gasto de un litigio indeterminable, fomenta la toma de decisiones imparcial al exigir casos similares que decían sobre la misma manera, contribuye a la integridad real y percibida del proceso judicial y restringe la arrogancia judicial y le recuerda a los tribunales que deben respetar el juicio de aquellos que han lidiado con consecuencias importantes en el pasado. Por eso, soy de opinión, desde el juzgado en que me encuentro, con lo señalado, que no se pretende desde esta instancia una interpretación de la revocatoria de la medida constituye una suerte de camisa de fuerza legal para lo que resulte más acomodado al momento en que tenga que resolver, sino los esfuerzos sensatos que se buscan para que operen estos principios desde los más altos niveles de interpretación de la Corte Suprema, alentando la vinculante regla procesal que se constituye en obligatoria y aplicando a aquellas exigencias que no son parte del precedente desde las máximas instancias sobre constructos jurídicos que la desnaturalicen, manifestado esto del modo más respetuoso a la superior sala de este sistema. Otro extremo de la pretensión es del abogado Vladimir Roy Cerrón Rojas. Peticiona la comparecencia simple a través de la variación. He revisado cada una de las líneas también de su escrito que tiene pocas hojas. Esto está según un número de ingreso 23.994-2024, que aparece desde el fundamento jurídico séptimo. Ahí es cuando ya analiza, o en todo caso, justifica del por qué debe variarse de comparecencia con restricciones a una comparecencia simple, y utiliza un principio, una cláusula que es rebus sic stantibus, o sea, nada es, o sea, lo variable que pueda resultar a partir de la presencia de elementos de convicción. En ese escrito hace menciones genéricas y al mismo tiempo ciertas, como que se requieren nuevos elementos que importen una variación sustancial de las circunstancias que determinaron su exposición, para luego manifestar que no se puede sostener la medida. Dejo en claro algo. La petición del Ministerio Público no es variación. Ahí sí le exigiría nuevos elementos de convicción. La petición del Ministerio Público es revocatoria. Y si me apego a la Corte Suprema, lo que ha resuelto en el caso del ex integrante aquí del Consejo Nacional de la Magistratura, no me exige nada más que revisar el incumplimiento. Por eso, esas peticiones que realiza el abogado defensor de Vladimir Roy Cerrón Rojas no son propios para una revocatoria, son propios para una variación. Pero quien peticiona la variación es el mismo abogado. Entonces, es el mismo abogado que debe señalar cuáles son los elementos de convicción que él refiere que se han debilitado. De modo que si el abogado, como parte, no lo inserta, el juez, o en nuestro caso, estamos limitados a hacerle su trabajo. No podemos tomar su lugar, no podemos suplirlo. Eso significaría desnaturalizar el sistema, más si es que esos elementos de convicción que podría cuestionar, después podrían constituir su sustento de su propia estrategia. Lo digo de otro modo llano y simple. Para que pueda peticionar una revocatoria, tendría que mínimamente, por escrito, para mantener una igualdad con el Ministerio Público, señalar cuáles son esas debilidades de los elementos de convicción que en su oportunidad recabó la Fiscalía. Si no lo hizo, no puede pedir que el juez lo haga. El juez no suple las partes, estamos prohibidos. Muy bien, decido lo siguiente. Infundado la variación
de comparecencia con restricciones por una de comparecencia simple que ha formulado la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas. 2. Declaro fundado el requerimiento de revocatoria. Por favor, eso con negrita, para que no haya equívoco. De la comparecencia con restricciones por el mandato de prisión preventiva contra el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. Impongo la prisión preventiva al imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas. El plazo que ha solicitado, señor fiscal, 18 meses. No le escucho, por favor, puede activar su... 18 meses, doctor. 18 meses, computado del momento en que esta persona sea limitada a su derecho a libertad ambulatoria. Es decir, esto se mantiene sin computar hasta que sea detenido y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Dispongo la inmediata ubicación y captura y conducción del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas con oficio a la autoridad correspondiente. Dispongo la inmediata emisión de los oficios correspondientes de la autoridad policial para la requisitoria y ubicación, así como la autoridad de la Policía Internacional Interpol, con sede en Lima, para la ubicación y captura. Es el mismo fin. Con eso he concluido. Muy bien, se notifica, señor fiscal. Conforme respecto a las dos decisiones emitidas por su despacho, doctor. Doctor, la defensa de Vladimir Roy Cerrón Rojas, doctor Víctor Peralta. Formulamos recurso de apelación, señor magistrado, en los dos casos, los cuales ya fundamentaré en su oportunidad. Sí, entiendo esas últimas palabras. En todo caso, dispongo inmediatamente la publicación de la resolución en los términos que he expuesto para la inmediata notificación al abogado defensor. Entiendo que al ser emplazado por casilla, porque puede haber algún aspecto que posiblemente haya omitido, se le computará teniendo en cuenta la actual jurisprudencia también del sistema judicial. Muy bien, he concluido. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor.